presidente Andrés Manuel derrumba intentos del gobierno israelí de involucrar a México en la guerra contra Palestina y de paso se prepara para una embestida a nivel mundial. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, la guerra entre Israel y Palestina está en su punto más álgido. El verdadero infierno se ha desatado y ahora todo este conflicto viene a tocar las puertas de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel y el gobierno mexicano está queriendo ser arrinconado por el gobierno de los Estados Unidos y también por la Unión Europea, los cuales quieren obligar a México a unirse a este bloque en contra del pueblo palestino. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel derrumba todos estos intentos de inmiscuir a México en todo este conflicto bélico. También veremos cómo es que cientos de mexicanos regresan de manera exitosa desde Israel y Palestina hacia México en toda esta misión humanitaria, la cual inclusive ya fue ovacionada por millones de mexicanos y por millones de personas alrededor del mundo. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Como ya sabemos, este conflicto bélico entre Israel y Palestina es algo que ya tiene inclusive miles de años sucediendo en estas tierras. Sin embargo, sabemos de todo este conflicto que en estos últimos días se ha estado desencadenando. Sabemos que el grupo extremista palestino Hamas ha atacado a Israel y claro, los israelíes, adelantando y conociendo este ataque de manera premeditada, han liberado diferentes bombardeos directamente al pueblo palestino y no directamente al grupo Hamas. Ciudadanos, aquí mucho ojo, porque sí, de un lado tenemos a este grupo extremista Hamas, del otro lado tenemos a Israel siendo un estado consolidado y finalmente al pueblo palestino. Son tres entidades diferentes. Sin embargo, en los medios nos han querido vender que el pueblo palestino es el que está atacando en primer lugar a Israel. Sin embargo, la diferencia es que el pueblo israelí, su gobierno consolidado, son los que sí están bombardeando, pero zonas totalmente civiles, habitadas de personas que no tienen nada que ver ni con Hamas ni con todo este conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, dejando eso bastante claro, vemos cómo es que entre Israel, Estados Unidos y la Unión Europea han querido realizar un nuevo bloque en contra de Palestina, Egipto, Arabia Saudí, Irán y otros países que se han ido sumando. Pues sí, ciudadanos, el cuento de nunca acabar. De un lado tenemos a un grupo, del otro tenemos a otro grupo que también está luchando. Sin embargo, han querido meter a la fuerza a México. Al presidente Andrés Manuel lo han presionado día y noche desde múltiples flancos para que se una y tome un bando. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel lo ha dicho en múltiples ocasiones, la Constitución de México es bastante clara, la no intervención y la libre determinación de los pueblos, tanto para ellos, tanto para nosotros, porque sí, México es un país soberano y no va a obedecer a los intereses internacionales, ni para defender a uno, ni para defender a otro. Se mantiene en la total neutralidad, en la intervención solamente cuando sea a favor de la paz. Pues sí, es algo que se ha estado defendiendo supuestamente por parte de la ONU, que si bien sabemos es el florero más caro y más ostentoso que hay a nivel mundial, porque al día de hoy no han resuelto absolutamente nada después de la tremenda violación de derechos humanos que se está realizando en estos territorios y también históricamente, que si bien sabemos esto no es nada nuevo, se han estado peleando estas dos naciones durante décadas, durante miles de años. Sin embargo, como ya vieron que el presidente Andrés Manuel no dio su brazo a doblar y que México no intervendrá militarmente ni diplomáticamente en este conflicto,
México pues ya han emprendido otra guerra sucia en los medios de comunicación y a nivel mediático para poder presionar o demeritar al presidente Andrés Manuel y la postura mexicana. El día de ayer, la embajadora de Israel en México, Einat Kranzneiger, ha atacado al presidente Andrés Manuel, aseverando que si México no se posiciona a favor de Israel, el presidente Andrés Manuel se convierte automáticamente en un terrorista más, en un aliado de Palestina y del grupo extremista palestino Hamas. Esto es algo verdaderamente brutal, ciudadanos. Vemos esta mentalidad extremista, pensando que si no estás conmigo, estás en mi contra. Ciudadanos, como ya habíamos mencionado, esto no es un partido de fútbol, no es el Barcelona contra el Real Madrid, no se trata de qué equipo anota más goles al otro, de quién ganará, de quién vence a quién. Se trata de llegar a un acuerdo mutuo y por supuesto de llegar a la paz sin que en el camino se pierdan vidas humanas. Sin embargo, pareciera que están presionando para que el presidente Andrés Manuel eche a la basura toda la política exterior que ha realizado en los últimos años. Por ejemplo, como en el caso de Ucrania y Rusia, donde el presidente Andrés Manuel no rompió relaciones con ninguno de los dos países y tampoco apoyó ni a uno ni a otro, a pesar de que en múltiples ocasiones le pidieron armas, le pidieron meter al ejército y por supuesto apoyar diplomáticamente a Ucrania directamente al presidente Andrés Manuel. Sabemos que esto no va a suceder, sin embargo ya empezó la guerra sucia, como vemos en la pantalla. Portadas como la del Reforma apoyan esta narrativa en contra del presidente de la nación y cito: reprocha Israel, tibieza de AMLO. También estamos viendo esta otra portada del Universal donde se lee lo siguiente: neutralidad de México es apoyar al terrorismo. Ciudadanos, vemos cómo es que desde nuestro país ya se está alimentando esa narrativa, esa historia de que el presidente Andrés Manuel y México apoyan al terrorismo, apoyan a todos los muertos y claro, si no estás conmigo, estás en mi contra. También vamos a ver rápidamente cómo es que uno de los periodistas más chayoteros y más vitoreados por la oposición, Joaquín López Dóriga, también alimenta esta narrativa. Vamos a escuchar cómo es que el embajador de Palestina en México pone en su lugar a este chayotero referente a la manera en la que los medios quieren tergiversar esta situación. ¿Cómo califica entonces usted el ataque contra la población civil de Israel del domingo, sin irnos a los antecedentes? Nada más vamos a ir al momento actual, si me permite. Me están haciendo esta pregunta y ¿por qué no hacen las preguntas que yo te hice? ¿Por qué no las haces al gobierno israelí? ¿Estás esperando ahora hacerme esta pregunta? ¿Por qué cuando los hechos tienen que ver con Israel, cuando Israel viola, nadie les hace estas preguntas? ¿Por qué nadie les hace estas preguntas y todo el mundo se queda calladito? Este es un doble moral. Es da luz verde de que Israel siga cometiendo contra nuestro pueblo. Yo no he escuchado en el canal de que ustedes han hecho estas preguntas a Israel cuando cometieron tantas contra nuestro pueblo. Bien. Esta es la pregunta que se debe hacer a Israel desde mucho tiempo. Bien. Muchísimo tiempo. Bien, embajador. Y cuando ahora se reacciona en nuestro pueblo por presión, se empiezan a caer las preguntas. Bueno. Cuidado, porque Israel está tratando a dar una impresión de que ellos están combatiendo el caso. No es así. El caso es de que nosotros como pueblo estamos viviendo bajo presión, bajo ocupación, bajo intento de eliminación étnica. Estamos viviendo bajo situación de eliminación étnica. Me está diciendo cómo clasifica estos ataques. No, Ya, embajador, en fin, tengo que ir a un corte. Le aprecio que me haya contestado, embajador, y le aprecio su sinceridad. Lamento que no me haya podido usted calificar el ataque contra la población civil del domingo y todo sea la referencia histórica, que tiene razón usted, la referencia histórica. Yo di una explicación objetiva que todos los seres humanos que están responsables para analizar una situación o buscar una solución a una solución piensan así. Bien. Siempre piensan
así. Y pues sí, ciudadanos, así como dijo el embajador de Palestina, en México se quiere alimentar esta historia de que los palestinos son los malos y de que los asesinatos que está realizando Israel están totalmente justificados, pues no, ciudadanos, ni de un lado ni de otro. Esto es una guerra y claramente no debería de pasar de ninguno de los dos lados. Sin embargo, también salen a decir que el gobierno de México no ha dicho absolutamente nada y no se ha posicionado referente a estos ataques terroristas y también estos bombardeos de Israel a Palestina. Como vemos en la pantalla, este comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores desmiente todas estas versiones de la embajadora de Israel en México y también acerca de lo que dicen todos los medios chayoteros. Y cito, el gobierno de México ha dado un puntual seguimiento en los acontecimientos recientes en Israel y Palestina y condena inequívocamente los conducentes ataques ocurridos en contra del pueblo Israel el pasado 7 de octubre por parte del grupo Hamas y organizaciones palestinas en Gaza. Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, es lo que demanda la plena cooperación de todos los estados para prevenirlos y sancionarlos. Ninguna causa justifica un recurso de terrorismo. México reconoce el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel, el cual debe regirse por las condiciones establecidas en el derecho internacional. Ciudadanos, este comunicado es claro. El gobierno de México condena estos ataques terroristas de la organización Hamas hacia Israel. Sin embargo, también está condenando los ataques del Estado israelí en contra de civiles palestinos que ni son Hamas y tampoco están atacando a Israel. Esa es la diferencia. Pues sí, también lo ha dicho la representante de la ONU de México, Alicia Bárcena, en este tuit que deja callada a la embajadora de Israel en México. Y cito, seamos claros, México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamas y por parte del ejército israelí en Gaza. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que se está defendiendo la Constitución mexicana de la libre determinación de los pueblos y la soberanía de ellos mismos, de la no intervención. Eso es lo que defiende México, la paz, y que la ONU por favor haga algo al respecto, porque sí, están totalmente inmutados y claro, sin hacer absolutamente nada. Vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel respondiéndole a la embajada israelí en México acerca de estas presiones para que nuestro país se inmiscuya militarmente en este conflicto entre Israel y Palestina. Que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas. Entonces respetamos mucho su comunicado, o sea, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos, desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, esto es lo que cumplimos. Y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel, y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo palestino y a todos los pueblos que sufren por la violencia. Y lo que tenemos que procurar es construir la paz para que nuestros pueblos no sufran. No voy a polemizar, respeto lo que dijo ella. Sencillamente quiero que se conozca cuál es el fundamento
de nuestra postura. Pues así es, ciudadanos, así como escuchamos, el presidente Andrés Manuel lo dejó bastante claro en la Constitución, nos dice no interferir en ninguno de estos problemas, sin embargo, instar a la paz y a la conciliación. No se necesitan más partes en este conflicto, no se necesita realizar un nuevo bloque para defender, porque es una guerra interminable, solamente se hace más grande y más grande. Esta bola de nieve no se resuelve en absoluto. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es una subida de violencia totalmente desmedida, al menos de parte de Israel. Las muertes han incrementado, como vemos en la pantalla. Este es el histórico de muertes entre Israel y Palestina en los últimos años. Desde el 2008, Palestina siempre ha estado por encima de Israel en los asesinatos, y claro, de esto nadie dice absolutamente nada. También sabemos que el gobierno de Israel está totalmente protegido y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual ya inclusive envió un buque de batalla cargado con aviones caza y elementos del ejército estadounidense para seguir atacando al pueblo palestino. También vemos este mapa de la ocupación israelí en Palestina en los últimos años. Vemos cómo es que han disminuido a migajas su territorio. Ahora vemos quién es el atacante, el invasor, el que está atacando día y noche a este pueblo palestino. Sin embargo, inclusive vimos cómo es que el día de ayer el ministro de Defensa israelí ha aseverado que se han abolido todas las reglas de guerra y sus soldados no serán responsables de absolutamente nada, es decir, se echan abajo todos los tribunales militares, lo que significa es que no habrá crímenes de guerra, no habrá límites, no habrá ninguna medición. Los militares israelíes podrán cometer cualquier tipo de atropello, cualquier tipo de delito internacional, inclusive matar niños a sangre fría, y no serán juzgados en absoluto. Es decir, Israel está aprobando la violencia, el asesinato a sangre fría, totalmente sin consecuencias. Esto se asemeja bastante a lo que hicieron los nazis en su momento, sin ninguna repercusión, sin ningún cargo de conciencia, y claro, todo esto apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y también por parte de la Unión Europea y finalmente por parte de la ONU, los cuales ahora son lo mismo, son una amalgama que se apoyan unos a otros para solapar sus crímenes de guerra con tal de conseguir absolutamente todo lo que desean. Ciudadanos, este es un panorama desolador del cual el presidente Andrés Manuel no quiere inmiscuir a nuestro país. Queremos estar del lado correcto de la historia. En un futuro veremos cómo es que México será galardonado como el país que jamás metió las manos de un lado o de otro para inmiscuirse en estos conflictos bélicos que al final del día solamente benefician a unos pocos, en este caso al gobierno de los Estados Unidos, los cuales como la policía del mundo van a devastar todos los países a donde sea que vayan, dejan horror y destrucción. Lo vimos en Ucrania, en Irak, en Irán, en Afganistán, en todos los países a donde van. Estados Unidos deja devastación y destrucción. Sin embargo, ciudadanos, por el otro lado, el gobierno mexicano solamente ha enviado militares y a la Fuerza Aérea Mexicana, pero para rescatar y resguardar a mexicanos en Israel y Palestina. Enviaron este avión de la Fuerza Aérea, el 737 del gobierno mexicano. Recogieron a estos conciudadanos. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que estos mexicanos agradecen con lágrimas en los ojos al presidente Andrés Manuel por enviar esta misión humanitaria y claro, por no meterse en el conflicto de Palestina e Israel. Saben cuánto nos conforta ese apoyo, esa ayuda que nos dan a todos los mexicanos que venimos de varios estados y pues agradecidos infinitamente con el señor presidente también. Hola, mi nombre es Marcio Axel González Ávila, estuve de vacaciones en Israel, pero agradezco a las autoridades mexicanas que nos hayan proporcionado la ayuda. Estamos eternamente agradecidos porque vamos a ir allá a nuestro país en paz y en calma todos juntos.
Hola, buenas noches. Pues estamos muy agradecidas. Somos el equipo nacional de gimnasia rítmica. Nos encontrábamos aquí en Israel en un campamento de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos. Y bueno, más que nada agradecer verdaderamente a todo el gobierno del estado, a toda la gente que nos ha apoyado. Por fin vamos a regresar a casa. Estamos muy emocionadas y felices. Somos 5 personas, nos inscribimos, pero realmente no nos habían hablado y confiábamos en AMLO, en la secretaria, para que fuera posible esto, y hoy es una realidad. Agradecemos mucho todo lo que han hecho, todo el esfuerzo, todo el trabajo por sacarnos de aquí. Y pues sí, ciudadanos, así vimos finalmente cómo es que decenas y cientos de mexicanos ya están regresando a México, siendo repatriados y siendo alejados de todo este conflicto para evitar más matanza y más conflictos a nivel diplomático. Pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que finalmente esta guerra se libra en Tierra Santa, y con ello también comienza la guerra mediática, la guerra de las fake news, las cuales van a estar atacando y presionando constantemente al gobierno mexicano y al presidente Andrés Manuel para que se meta sí o sí a esta guerra, para que tome bando como si se tratase de un partido de fútbol. Sin embargo, ciudadanos, el gobierno de México y el presidente Andrés Manuel se van a mantener firmes. No apoyaremos ni a uno ni a otro, solamente velaremos por la paz y por la resolución de todos estos conflictos. Pues claro, este es un problema multimodal y pues sí, no se puede abordar de una sola perspectiva. Pues sí, hay muchísimos conflictos, muchísimos intereses, muchísimas cosas inmiscuidas, y por lo mientras hay que mantenernos informados y al pendiente de lo que pasa en Palestina e Israel, porque sí, definitivamente esto definirá el rumbo de nuestra historia como humanidad y como país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas presiones hacia el presidente Andrés Manuel para orillar a México a inmiscuirse en esta guerra entre Israel y Palestina? ¿Ustedes creen que Israel esté cometiendo estos crímenes de guerra en contra de Palestina? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!